días. Nos encontramos en UCI Las Mercedes de Corozal, Sucre. Mi nombre es José María Otero Flores, soy médico internista intensivista encargado de la parte asistencial y la coordinación de esta unidad. El objetivo de este espacio es socializar los criterios de internación en la unidad de cuidados intensivos. Es necesario establecer criterios para admitir pacientes a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué les parece? Definitivamente sí. El motivo por el cual se deben establecer unos criterios es porque gracias a los avances tecnológicos y médicos la esperanza de vida ha aumentado notoriamente a nivel mundial. Eso implica que cada vez vamos a tener pacientes más añosos hospitalizados tanto en salas generales como en unidades de cuidados intensivos. Sabiendo que la unidad de cuidados intensivos es un recurso que es bastante costoso, que es limitado y que le quitaría la cama a un paciente que verdaderamente tendría criterios de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Por eso deberíamos tener unos criterios básicos para clasificar qué pacientes vienen o qué pacientes no vienen a la unidad de cuidados intensivos. Existe un problema al momento de admitir un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Siempre hay diferencias con los médicos que no pertenecen a la unidad de cuidados intensivos en cuanto al tema de la admisión. ¿Cuál es el problema que radica principalmente? Nosotros solamente tenemos que tener pacientes que verdaderamente son recuperables, ¿cierto? Entonces nosotros consideramos que son admisiones adecuadas a la unidad de cuidados intensivos todo aquel paciente que se pueda beneficiar de la estancia en UCI, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una admisión adecuada. Es una admisión inadecuada para pacientes que son irrecuperables y solamente la duda nos quedaría en los pacientes que probablemente pueden ser recuperables. O sea que nosotros al momento de decidir qué paciente traemos, tenemos que saber si ese paciente es recuperable, no es recuperable o es probablemente recuperable. La UCI debería reservarse exclusivamente para pacientes con condiciones reversibles y que tienen una posibilidad razonable de recuperación. ¿Sí? Esa sería la indicación. Solamente vamos a tener pacientes que por su condición tengan posibilidad de una recuperación de todas sus funciones. Cuidado intensivo pretende ofrecer un soporte temporal para pacientes con enfermedades que comprometan la vida y que son potencialmente reversibles. Ustedes han escuchado durante el transcurso de la charla que las palabras básicas siempre van a ser reversible y recuperable, ¿cierto? Muchos pacientes con enfermedades que no comprometen la vida ingresan a la UCI porque el médico tratante se siente incómodo con el paciente fuera del servicio. Esto representa un abuso en un recurso que es costoso, que es limitado y que puede impedir el ingreso a pacientes que realmente ameriten el manejo de la UCI. O sea, es lo que vemos todos los días, ¿cierto? Entonces, pacientes que están en la urgencia o pacientes que están en salas de hospitalización, ante la imposibilidad del médico o digamos que se le sale de las manos, él piensa que traer los pacientes a la UCI le va a preocupar a solucionar el problema. O sea, es el conflicto de intereses que tenemos siempre. Como no saben qué hacer, nos lo pasan a la UCI sin tener un criterio. Al momento de tener un paciente en unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que determinar cuáles son las intervenciones posibles, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos aceptar a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la complejidad de la sala, se van a ofrecer unos tratamientos, ¿cierto? Y hay algunas limitantes en cuanto a los estudios y a los procedimientos y a requerimientos de otras especialidades de mayor complejidad. Entonces, si a mí me presentan un paciente, lo primero que yo tengo que determinar es qué necesita ese paciente, ¿cierto? ¿Qué intervenciones son posibles en la unidad que estamos? Y si están disponibles en el lugar de admisión. Entonces, lo que vemos nosotros acá en esta sala, o sea, nosotros somos una unidad de cuidado intensivo nivel 2, no contamos con ayudas diagnósticas de mayor complejidad ni contamos con especialidades. Entonces, si nosotros tenemos un paciente
con una patología neurológica y no disponemos ni del servicio de tomografía ni de neurocirugía, y el paciente tiene un sangrado o sospechamos un sangrado, entonces ese paciente nosotros no lo podemos atender en una cuidado intensivo, porque sería negligente también atender a un paciente que nosotros no le podemos ofrecer el tratamiento que él necesita. Desde el punto de vista legal, la ley 5261 de agosto de 1994 es la que establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos en el plan obligatorio en salud en el sistema de seguridad social en salud. Según esta resolución, ¿cuál sería la definición de unidad de cuidados intensivos? Desde el punto de vista legal en Colombia, la unidad de cuidados intensivos es un servicio para la atención de adultos, niños, críticamente enfermos, recuperables, con disponibilidad permanente de personal médico especializado en cuidados intensivos, medicina interna, cardiología y personal paramédico con adiestramiento en unidad de cuidados intensivos, equipos de ayuda diagnóstica, de complementación terapéutica que incluye electrocardiografía, monitoreo de presión arterial, respiradores de presión y volumen y equipos de defibrilación, nebulización y otros. Si ustedes se fijan, esta definición no aplica para las unidades de cuidados intensivos en términos generales. ¿Por qué? Porque aquí la ley es clara y dice que el personal médico especializado debe estar disponible 24 horas. Cosa que en algunos UCI no se cumple, ¿cierto? La Sociedad de Terapia Intensiva ha clasificado las unidades de cuidados intensivos en dos. Nivel 1 y nivel 2. Hablamos de niveles 1, todas las terapias que tienen disponibilidad de equipos sofisticados, enfermeras especializadas y médicos entrenados en cuidado intensivo. Ese sería un grado 1. Estas grado 1 a su vez pueden ser académicas o no académicas. ¿A qué me refiero a esto? Unidades de cuidado intensivo que tienen personal médico en formación, médicos internos, médicos residentes, son unidades tipo 1 académicas, ¿sí? Y unidades nivel 2, como la de nosotros, tienen limitaciones para la realización de algún tipo de procedimiento de mayor complejidad, no cuenta con los recursos tecnológicos y algunas especialidades requeridas en la unidad de cuidados intensivos, y debería tener un plan de transferencia a unidades de mayor complejidad. Entonces nosotros somos una unidad de nivel 2. Sí, tenemos el personal capacitado, pero no contamos con las ayudas diagnósticas requeridas para atender algún tipo de patología. Si ustedes se han dado cuenta, estamos haciendo algunas definiciones de conceptos básicos que se utilizan en la unidad de cuidados intensivos y todavía no hemos ahondado en los criterios de internación en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque para poder entender lo posterior hay que dejar claro algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de futilidad del tratamiento, o sea, la palabra futilidad significa de poca importancia. Cuando nosotros decimos ese tratamiento médico es fútil, ¿a qué me refiero? A todos aquellos procedimientos que resultan en esfuerzos inútiles, ineficaces en relación a la inviabilidad de las metas propuestas. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un paciente añoso con una patología, digamos que es un shock séptico, foco respiratorio por una neumonía grave, con disfunción orgánica múltiple, ¿cierto? Con un escorzofa alto, es un paciente que tiene una mortalidad muy alta, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nosotros le demos todo el soporte necesario, ¿cierto? Sabemos que el desenlace de ese paciente va a ser ominoso. Entonces, cuando yo digo fútil, me refiero a que a pesar de que hagamos lo que hagamos, el paciente va a tener un desenlace fatal. Eso es lo que se llama futilidad del tratamiento. ¿Qué es el soporte vital? El soporte vital son todas las técnicas o procedimientos, tratamientos que tienen como objetivo
sustituir la alteración fisiológica de un órgano o de un sistema que en ese momento le compromete la vida del paciente, ¿cierto? Entendiéndose que su atención o suspensión causaría la muerte del paciente. Un ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria avanzada, con un requerimiento de oxígeno que nosotros no se lo podemos soportar con maniobras no invasivas, entonces ese paciente va a ser dependiente de la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué estamos sustituyendo en ese momento? La función respiratoria por la ventilación mecánica. Si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica avanzada en fase anúrica y que requiere diálisis, ¿qué soporte vital le estamos dando? La terapia de reemplazo renal con la hemodiálisis. Si el paciente tiene un shock que no responde a fluidos, el soporte vital se lo estamos dando con vasopresores que sustituye, digamos que en ese momento la alteración que es la hipotensión sostenida. ¿Qué es la ortotanasia? La ortotanasia actualmente hace referencia o es sinónimo de lo que es la muerte digna, ¿sí? Se refiere a morir a tiempo sin utilizar medidas desproporcionadas para mantener la vida, que es lo que está actualmente de moda, o sea, la limitación terapéutica. O sea, cuando yo hablo de ortotanasia me refiero a morir dignamente. ¿Qué es un paciente terminal? Un paciente terminal es un paciente con una situación de muerte inminente, en la que medidas de soporte vital digamos que sustituye la alteración fisiológica en forma momentánea o transitoria, y de esta manera se produce un aplazamiento momentáneo de la muerte. Eso es lo que se llama paciente terminal. Limitación al esfuerzo terapéutico. Ustedes muchas veces me lo escuchan a mí. La limitación al esfuerzo terapéutico es la decisión de no sustituir o suspender, es la decisión de no instituir o bien suspender la terapia vital, y no será capaz de modificar el resultado final de un paciente terminal, o bien que la conducta para prolongar el tiempo una situación carente de expectativas razonables de mejoría, permitiendo al paciente una muerte digna. Entonces, cuando yo hablo con los familiares y le planteo el concepto de limitación terapéutica, no es que yo le induzca la muerte al paciente, solamente es, digamos, que las medidas que se han tomado hasta ese momento quedan igual, pero si el paciente requiere alguna otra medida como procedimientos quirúrgicos, maniobras de reanimación o intubación, no se hace. Eso es lo que significa limitar. Dictanasia es la posibilidad de posponer la muerte sometiendo al paciente a medidas terapéuticas y al uso de tecnología actual de manera desproporcionada, pese a la seguridad de que no hay opción de recuperación de la salud, con el fin de prolongar la vida del enfermo a toda costa, llegando a condiciones inhumanas. Es lo que se llama encarnecimiento del paciente o una obstinación terapéutica. Entonces, es un paciente que ya nosotros presumimos que va a tener un pronóstico ominoso o fatal, ¿cierto? Y a pesar que nosotros sabemos eso, le seguimos dando medidas de soporte vital y avanzado, sabiendo que hagamos lo que hagamos, el paciente va a morir en algún momento, y lo que estamos haciendo es alargando la vida, o sea, lo estamos encarnizando. La eutanasia es la muerte efectuada por un tercero de un paciente portador de una enfermedad terminal a su requerimiento, a su beneficio propio y por la administración de un tóxico veneno. O sea, cuando hablamos de eutanasia, es que el paciente lo pide de forma legal, ¿cierto? Y esa eutanasia se va a practicar de forma, digamos que programada, ¿sí? y la asistencia necesaria. Bueno, entonces cuando nosotros nos presentamos un paciente a la unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que definir, lo primero que tenemos que definir es que la patología del paciente es reversible o no es reversible y qué grado de gravedad tiene. Es lo primero, ¿sí? Es lo primero que se nos tiene que venir a la mente.
Y lo segundo es definir qué tipo de tratamiento requiere el paciente. Acuérdense que yo les dije, hay pacientes que por la complejidad de la sala se puede o no se puede atender en una unidad, ¿cierto? Entonces, primero, definimos la patología en términos de gravedad y reversibilidad, y segundo, definimos qué tipo de tratamiento necesita el paciente, o sea, monitoreo estricto, o sea, tratamientos especiales. Entonces, hablamos de qué es la gravedad de la enfermedad. Digamos que es toda aquella situación que pone en riesgo de vida, pero cuyo impacto en el estado de salud aún no ha agotado las reservas fisiológicas. Y por lo tanto es viable una resolución del cuadro aplicando la terapéutica adecuada. Entonces, cuando yo digo gravedad de la enfermedad, es toda situación que pone en peligro la vida del paciente, pero que es un paciente recuperable y que se le puede revertir todas las alteraciones orgánicas que tiene. Entonces, eso es lo que se entiende por gravedad. Reversibilidad es la posibilidad de que algo vuelva a su estado normal, ¿sí? Eso es lo que significa reversible. En medicina hace referencia a la recuperación de la función orgánica. Un ejemplo, si un paciente tiene una disfunción orgánica y tiene compromisos respiratorios y tiene unos índices de oxigenación bajos, si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, el paciente puede volver a recuperar su función pulmonar adecuada. Entonces eso es, digamos que es un ejemplo de reversibilidad en medicina. La reversibilidad va a estar condicionada por la naturaleza de la enfermedad, por la presencia de comorbilidades, por el estado nutricional, por el estado inmunológico del paciente. ¿Qué es el monitoreo continuo o invasivo? Surge la necesidad de detectar cambios precoces, sutiles en los parámetros fisiológicos, para tomar de inmediato todas las medidas pertinentes y limitar los efectos deleterios o potencialmente fatales de una disfunción orgánica presente. Entonces, si nosotros vemos en la sala, nuestros pacientes están monitorizados hemodinámicamente y nosotros sabemos parámetros como presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, ¿cierto? Eso es lo que es el monitoreo continuo, y de acuerdo a la interpretación de esos valores, así nosotros tomamos las conductas a seguir con ese paciente. ¿Qué son tratamientos especiales? Son todos procedimientos encaminados al soporte o reemplazo de procesos temporales de procesos vitales que ponen en riesgo la vida de un paciente hasta que vuelva a tomar el control, como son la estabilidad hemodinámica, la mecánica respiratoria, la función, o sea, lo que ya les había dicho. Si queda un tratamiento especial, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, lo podemos soportar con ventilación mecánica. Si el paciente está hipotenso, lo podemos soportar con vasopresores. Si el paciente tiene alteraciones en la coagulación, lo podemos soportar con hemoderivados. Si el paciente tiene una alteración hepática, todas las medidas que nosotros tomamos encaminadas a que el hígado vuelva a su función normal. Bueno, pues digamos que hasta ahí, esa sería la primera parte de la charla, y básicamente nos referimos a conceptos básicos que utilizamos en la terapia intensiva para ahora sí ahondar en los criterios de internación en la terapia intensiva. Los factores que son considerados al momento de admitir un paciente a la unidad de cuidados intensivos, ¿cuáles son? El diagnóstico del paciente, la severidad de la enfermedad, la edad del paciente, las enfermedades coexistentes, las reservas fisiológicas, el pronóstico del paciente, la posibilidad, el tratamiento adecuado, la responsabilidad de un tratamiento a la fecha, la reserva cardiopulmonar, la calidad de vida anticipada del paciente y los deseos del paciente. Este es importante porque muchos pacientes tienen criterios de venir a unidad de cuidados intensivos, pero si el paciente dice que no quiere venir a la terapia intensiva, legalmente está cobijado el paciente. Si él dice que no, no viene. O sea, hay un factor a tener en cuenta al momento de ingresar un paciente. Entonces, al momento de yo decidir si un paciente lo admito o no lo admito, existen unos modelos, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. Hay modelos por priorización, hay modelos por diagnósticos y hay modelos por parámetros objetivos, ¿sí?
cuando yo decido admitir un paciente y utilizo el modelo de priorización, es como si fuera un triage, ¿sí? Y aquí el modelo por priorización establece 4 niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Cuáles son los pacientes que más se benefician de venir a la unidad de cuidados intensivos? Los nivel 1. Y los que no se benefician son los nivel 4. Hablamos de un paciente con una prioridad 1. Todos los pacientes inestables que requieren monitorización o tratamiento que no puede ser previsto fuera de la UCI. De un paciente que tiene vasopresores, que tiene vasodilatadores y que está fuera de la UCI y que no puede ser monitorizado, ese paciente debería venir a la unidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes que requieran ventilación mecánica o drogas vasoactivas deben venir a la unidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes que están en shock o todos los postoperatorios de cirugías grandes o todas las insuficiencias respiratorias son prioridad 1. Esos pacientes tienen que venir a la UCI sí o sí. Prioridad 2. Todos los pacientes que requieren monitoreo intenso y que pueden llegar a requerir intervenciones inmediatas. Todos los pacientes con condiciones comórbidas previas que presentan eventos agudos. Como yo les había dicho inicialmente, la población actual es una población añosa que tiene muchos antecedentes y muchas comorbilidades y casi siempre vienen por agudizaciones de enfermedades crónicas. Ejemplo, un anciano con una secuela de SB que requiere una intervención quirúrgica. Entonces sería prioridad 2. Pacientes con prioridad 3, pacientes críticamente enfermos por una enfermedad aguda, pero que se asocia a una enfermedad de fondo. Tienen mínima posibilidad de recuperación y beneficio con el tratamiento en la UCI. Estos pacientes deben recibir tratamiento intenso para aliviar la complicación aguda, sin embargo, no se darán medidas extraordinarias de soporte como resucitación, intubación, ventilación mecánica, hemodiálisis o medicación de alcohol. Estos son pacientes bastante comprometidos que tienen un evento agudo, pero que, digamos, no se beneficiarían tanto de maniobras invasivas, ¿cierto? Entonces ese sería grado 3. Y grado 4 son los pacientes no apropiados para ser admitidos a la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Son los pacientes, digamos, que irrecuperables, con una condición médica irreversible. ¿Sí? Esos pacientes, o pacientes con enfermedades terminales, no deben venir a la unidad de cuidados intensivos. Son prioridad 4. La admisión debe ser individualizada bajo circunstancias inusuales o a la supervisión del médico tratante, intensivista o resto de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese sería el modelo por priorización. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Ahora vamos a modelo por diagnóstico. ¿Sí? Yo los organicé aquí por sistema. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿quiénes deberían venir a la unidad de cuidados intensivos? Todos los pacientes con infarto agudo de miocardio complicado, todos los pacientes con col pulmonar agudo, reinfartos, angina inestable, todos los bloqueos del corazón, las arritmias ventriculares, las taquiarritmias, los pacientes para cardioversión o defibrilación, los pacientes con inestabilidad hemodinámica, los pacientes con cardiopatía congestiva, los pacientes con shock séptico, cardiogénico e hipovolémico, los pacientes con falla ventricular izquierda y los pacientes post cirugía cardiovascular. Todos estos pacientes deberían venir a la unidad de cuidados intensivos, que básicamente son los mismos que nosotros tenemos acá a esta unidad. Desde el punto de vista neurológico, todos los pacientes que tienen polirradiculopatías agudas de cualquier etiología que tengan compromiso respiratorio, un ejemplo, paciente con un paciente con una miastenia gravis, o sea, son pacientes con polineuropatías que aparentemente están estables, pero en cualquier momento pueden hacer una disfunción pulmonar por alteración del diafragma. ¿Sí? Todos pacientes con edema cerebral, pacientes con estatus convulsivo, todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos, todos pacientes con hipertensión endocraniana, digamos que son los pacientes que entrarían desde el grupo neurológico. Pacientes con
pacientes con alteraciones metabólicas severas, como cuáles, una paciente con una hiponatremia, con una hipernatremia, con una hipocalemia, con una hipercalemia, con una acidosis metabólica severa, o sea, sus trastornos metabólicos severos deberían venir a unidad de cuidados intensivos. Desde el punto de vista infeccioso, todos los pacientes con tetania y todos los shocks sépticos de cualquier etiología deberían venir a unidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes con hipertermia maligna, todos los pacientes con leucemias que requieran ventilación mecánica. Desde el punto de vista neumológico, todos los pacientes con distrés respiratoria. Y desde el punto de vista tóxico, todos aquellos pacientes intoxicados que requieran ventilación mecánica. Ahora pasamos al último modelo, que es el modelo por parámetros objetivos. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos en cuenta signos vitales. Todo paciente con un pulso de menos de 40 o con una frecuencia cardíaca mayor de 50, en teoría debería estar o debería considerarse como criterio de ingreso a la UCI. Todos pacientes con presión arterial sistólica menos de 80, con presiones arteriales medias de menos de 60, con presiones arteriales diastólicas mayores a 120 y con frecuencias respiratorias mayores a 35 por minuto debería considerarse su ingreso a la UCI. Desde el punto de vista imagenológico, todos pacientes con tomografías o con las resonancias magnéticas que nos sugieran sangrados cerebrales como hematomas intraparenquimatosos, sangrados subaracnoideos o infartos cerebrales deberían venir a unidad de cuidados intensivos. Todos pacientes con perforaciones de víscera hueca puestas de manifiesto en tomografías o ecografías abdominales deberían venir a unidad de cuidados intensivos. Pacientes con aneurismas disecantes de la aorta deberían venir a unidad de cuidados intensivos. Si tenemos en cuenta los laboratorios, todos pacientes con un sodio menor de 110 o mayor de 170 es un criterio de unidad de cuidados intensivos. Potasio menos de 2 o mayores a 7, presiones de oxígeno menores a 50, glucemia mayores a 800, calcio mayores a 15 y niveles tóxicos de drogas o otras sustancias en un paciente son criterios de ingreso a la UCI. Si tenemos en cuenta el electrocardiograma, todos los pacientes con infartos agudos del miocardio, con inestabilidad hemodinámica, todas las arritmias y todos los bloqueos de segundo grado y tercer grado y de disociaciones completas deberían venir a la unidad de cuidados intensivos. Y si tenemos en cuenta el examen físico, todos los pacientes con anisocoria, taponamiento cardíaco, anurias, obstrucción de vías aéreas superiores, coma, convulsiones y quemaduras mayores a 20% deberían venir a unidad de cuidados intensivos. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les hablaba de la ley 5261 del Ministerio de Seguridad Social, ¿cierto? O sea, que desde el punto de vista legal, ¿quiénes no se van a admitir a la unidad de cuidados intensivos? Todos los pacientes en estado terminal de cualquier etiología. No ingresa a la UCI. O sea, si se me presenta un paciente con un cáncer, por decir un ejemplo, un cáncer hepático en estadio 3 o estadio 4, yo desde el punto de vista legal puedo negarle el ingreso a la UCI y estoy cobijado legalmente. ¿Por qué? Porque ningún paciente con patologías terminales debería ingresar. ¿Por qué? Porque son pacientes irrecuperables con una condición irreversible, ¿cierto? Y con un pronóstico ominoso. Entonces, esos pacientes fácilmente nosotros lo vemos, lo valoramos, lo escribimos y sugerimos cuidados paliativos, ¿sí? Todos los pacientes con politrauma, mientras que no se haya definido la conducta quirúrgica o neuroquirúrgica, no me puedo negar a aceptarlo, ¿cierto? Entonces a veces ustedes ven que hay conflictos con los médicos de urgencia porque quieren ingresar pacientes en los cuales no se les ha resuelto la conducta quirúrgica. Entonces yo me puedo negar y en el artículo 30 la ley me cobija, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, opéralo y después yo lo acepto y es válido. Todo paciente con signo de muerte cerebral o descerebrado, también me puedo negar el ingreso a la UCI. ¿Por qué? Porque no, sería un tratamiento fútil, ¿cierto?
la admisión de UCI de pacientes irrecuperables es éticamente inadecuado. ¿Por qué? Porque estos pacientes no se benefician de los soportes o tratamientos, ¿cierto? Porque nos bloquean camas a pacientes que son recuperables, ¿cierto? O sea, yo meto un paciente irrecuperable y después viene un paciente de 20 años, no puedo utilizarlo, no puedo ingresarlo. ¿Por qué? Porque está ocupando la cama un paciente que no debería estar, ¿listo? Porque se prolonga la agonía innecesariamente, porque se aumentan los gastos injustificadamente y porque no se respeta la dignidad a morir dignamente. O sea, por eso es éticamente inadecuado traer pacientes irrecuperables. Esto es algo más de lo mismo. Exclusión de pacientes de la UCI. Todos pacientes que en uso de su autonomía previamente han señalado su voluntad para este objetivo. O sea, hay pacientes que ya ante la ley y ante, digamos que ante abogados, han dejado por escrito su deseo de no ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese paciente no debería entrar a la unidad de cuidados intensivos. Todos pacientes con patologías terminales en quienes existe evidencia de que el uso de la terapia intensiva no cambiará su pronóstico debido a su diagnóstico de origen o porque la oportunidad de manejo se haya perdido previamente, quedarán excluidos de la admisión. Pacientes que para la resolución de su patología requieren de recursos y de elementos que no existen, terapia no disponible en establecimientos. Un ejemplo, lo que les decía inicialmente. Yo tengo un paciente con un hematoma cerebral, sea intraparenquimatoso y sea subaracnoidea, y si nosotros no contamos con el servicio de neurocirugía, yo ese paciente no lo puedo tener en esa unidad porque no tengo los medios para tratarlo, ¿cierto? Y ese paciente legalmente yo lo puedo excluir porque sería también mala praxis traer un paciente que yo no le pueda dar los tratamientos y la monitorización que necesita. Bueno, esto es algo también de la parte legal. El artículo 31 hace referencia a lo que es la unidad de quemados, ¿sí? La unidad de quemados para cuidados intensivos es un servicio destinado específicamente para la atención de pacientes críticamente afectados con disponibilidad de personal médico especializado en plan quemado, personal de enfermería y nutrición capacitado en esta disciplina, instalaciones físicas, equipos de ayuda diagnóstica y equipos de cuidado intensivo altamente especializados. Entonces hay unidades de cuidado intensivo especializadas en quemaduras, ¿cierto? Y la definición es esta, o sea que yo en una unidad como esta, yo no debería tener un paciente que tenga una quemadura mayor del 20% de la superficie corporal. ¿Por qué? Porque esos pacientes necesitan tratamientos especiales. Entonces, yo ese paciente mayor del 20% no lo debería tener en una UCI que no fuera especializada en quemaduras, ¿sí? Definición de unidad de quemados para cuidados intermedios. Defínese como una unidad de quemados para cuidados intermedios el servicio destinado específicamente a la atención de pacientes que para su tratamiento y rehabilitación no requiere de un cuidado intensivo, con disponibilidad de recursos médicos y paramédicos capacitados en el manejo de este tipo de casos. Entonces, esos serían, digamos que son servicios de especialización con una mayor complejidad y con un servicio médico especializado acorde a la necesidad del paciente. O sea, son, digamos que son áreas que por su condición deberían estar libres de infección. Entonces, también existe unidad de quemados intermedios. Y el artículo 33 hace referencia al tratamiento del paciente crónico que sufre proceso patológico incurable. Paciente crónico que sufre un proceso patológico incurable previo concepto médico y para mejorar su calidad de vida podrá ser tratado en forma integral a nivel de su domicilio, con la participación activa del núcleo familiar, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una enfermedad oncológica terminal, ¿sí?, ese paciente no debería venir a la unidad de cuidados intensivos, y lo que la ley propone desde el punto de vista legal es que tenga internación domiciliaria y un manejo paliativo. O sea, si a mí me presenta un cáncer terminal, yo puedo decir que no viene a la UCI y la ley
me ampara, ¿cierto? Porque ese paciente es no recuperable. Muchas gracias.